más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Te damos la bienvenida al culto dominical online de nuestra iglesia bíblica Gracia Sublime. Desde la ciudad de Chillán, te invitamos a adorar el nombre de Dios y escuchar su palabra por medio de nuestro pastor, Pablo Sepúlveda Concha. Déjanos tus saludos, comentarios y pedidos de oración. Bienvenido. Gracias sublimes, perfecto es su amor.
versículos del Salmo 66. El Salmo 66, mis hermanos, que quiero compartir el día de hoy, nos habla de una alabanza, y lo que dice el equipo que es una alabanza colectiva. Es uno de los tantos salmos que leía el pueblo judío para poder alentarse los unos para los otros en ese tiempo que pasaban de lunes a domingo esperando y congregándose. Este era uno de los salmos que adoraban al Señor. Y en aquel tiempo el Salmo 66 lo leían de esta manera, con la presencia y la ayuda de nuestro Señor. Aclamad a Dios con alegría, Amén. Toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti y cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. En el momento de la prueba, hermano. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios. Nos ensayaste como zafira la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Entraré en tu casa con holocausto. Te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios. Y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré. Con sahumerio de carneros te ofreceré un sacrificio, bueyes y machos cabríos. Venid, oíd todo lo que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A Él clamaré con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Hermano, qué más motivante darse cuenta que aunque pasaron problemas, dificultades, aunque pasaron en seco, aunque sea eso, pasaron cabalgaduras, mis hermanos, aún así el Señor no quitó su mirada de su pueblo. Así que independiente de lo que tú hayas traído el día de hoy, mis hermanos, la carga que tú hayas traído, recuerda lo que dice el versículo número 20. Él no echó de sí tu oración. Amén. La ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi lugar.
Bien, saludamos a todos nuestros hermanos y hermanas, por supuesto, y a todos nuestros amigos que van a estar también viendo este video, a todos nuestros hermanos que son parte de nuestra congregación Iglesia Bíblica Gracia Sublime, y por supuesto a todos nuestros hermanos, saludar a mi familia, bueno, de parte de mi esposa, de mis hijas, y a todos los hermanos que, como dije, van a estar compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. Quiero invitarlos para que podamos leer lo que vamos a estar compartiendo hoy día, un libro muy especial, el libro de Jonás, y vamos a estar un poquitito hablando de la vida de Jonás y cómo Jonás huye de Dios. Así que voy a leer algunos versículos, así que le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Jonás. En el capítulo 1 voy a leer algunos versículos y lo voy a hacer en el nombre del Señor. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid, echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblos eres? Y él respondió: soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Vamos por un momento a orar. Señor, queremos darte gracias por el amor y la misericordia que ha sido derramada sobre nuestras vidas, por salvarnos, por perdonarnos y por permitir que hoy día, a través de este libro de Jonás, una vez más podamos ver el Evangelio y una vez más podamos ver, Señor, cómo este libro, que también uno de sus pasajes más importantes nos habla que la salvación es de Jehová. A través de él vamos a poder ver también, Señor, Padre mío, el contraste que hay entre la vida de Jonás y la vida suya. Señor, te pido que tu palabra, Señor, llegue a nuestros corazones profundamente. Oro para que el Espíritu Santo nos asista en esta hora para poder, Señor, hablar de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero hoy día compartir con ustedes cómo Jonás, acerca de la vida de Jonás y cómo Jonás huye de Dios, que es el título del mensaje. Jonás huye de Dios. Y bueno, este es un libro muy conocido, ¿ya? ¿Quién no conoce la historia de Jonás? A través de este libro encontramos grandes lecciones para nuestra vida. Y por sobre todo, encontramos el Evangelio. Ahora, quiero decir que Jonás es un profeta muy peculiar y que su historia es diferente a la de todos los demás profetas. ¿Por qué? Porque cuando leemos acerca de un profeta, encontramos que cada profeta tiene un mensaje. Pero cuando nosotros leemos el libro de Jonás, vemos que el mensaje vela por su ausencia. O sea, en otras palabras, el único mensaje que Jonás tiene es lo que aparece en el capítulo 3, donde dice que de aquí a 40 días Nínive será destruida. O sea, más bien podríamos decir que en el libro de Jonás el mensaje es la vida de Jonás o la vivencia de Jonás. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje que encontramos. A diferencia, como dije, por eso dije que es un libro muy peculiar. Ahora, hay muchos temas que podemos encontrar en este libro. La salvación de Dios,
la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el perdón de Dios, también nuestra falta de compasión, como ocurrió con Jonás, la necesidad de los perdidos, son algunos de los temas que podemos encontrar en este libro. Ahora, quiero que volvamos a repetir que la vida de Jonás, la vivencia de Jonás, es el mensaje en este libro. No sé si usted puede recordar o podemos recordar un poquito tiempo atrás, años atrás, cuando la foto, uno se tomaba la foto y se llevaba a revelar el rollo, y ese rollo tenía unos negativos, y que cuando uno lo estiraba podía ver allí los negativos y poder elegir qué fotos le revelara. Podríamos decir que los negativos, cuando comparamos la vida de Jonás con la vida de nuestro Señor Jesucristo, podríamos decir que Jonás es el negativo de Cristo. Y es lo que quiero poder hablar un poco, hablar de esa y comparar la vida de Jonás con la vida de Cristo y mostrar el contraste que hay entre ambas vidas. Y como dije, y poder mostrar una vez más lo que es el Evangelio según Jonás, o el Evangelio, el libro de Jonás. Miren, entre la vida de Jonás no solo su vida hay contrastes, como dije, sino también hay similitudes. Y algunas de ellas es cuando se echa suerte entre los marineros para ver quién era el culpable. Y también encontramos que en la vida de Cristo se echó suerte sobre sus ropas. Eso fue lo que hicieron los soldados. Vemos que cómo Jonás se sacrifica para que lo lancen al mar en medio de la tormenta. Y también vemos a Cristo, el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Pero también vemos que Jonás es perfectamente desobediente y nuestro Señor Jesucristo es perfectamente obediente. Cristo tuvo compasión por los perdidos, pero Jonás está completamente falto de compasión. Y eso es lo que nos hace ver en este libro el tremendo contraste que hay entre la vida de Jonás y el Señor Jesucristo. Es por eso que en el libro de Jonás encontramos en el Evangelio. Recordemos que a través de toda la Escritura podemos ver cómo cada libro habla de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay algo muy importante también que podemos resaltar, y es que cuando nosotros leemos, por ejemplo, el libro de Deuteronomio, Dios le habla a Moisés y le dice, levántate y ve. Si leyéramos el libro de Primera de Reyes, veríamos que Dios le dice a Elías, levántate y ve. Es lo mismo que sucede en el libro de Jeremías. Y eso es lo que se espera de un profeta. Pero a diferencia de Jonás, cuando Dios le dice, levántate y ve a Nínive, lo que vemos en la vida de Jonás es que Jonás se levanta, pero no para ir a hacer la voluntad de Dios como los demás profetas, sino que Jonás se levanta para huir. Esa es la diferencia. Ahora, podríamos decir y tratar de buscar una hipótesis, ¿ya? Que no es bueno hacerlo en las Escrituras. El por qué él quiso huir y hacer todo lo contrario de lo que se le había mandado. Podríamos buscar una hipótesis. Quizás pensó que los ninivitas eran muy perversos y quizás eran tan crueles que lo podrían a él haber asesinado, a él lo matado. Ahora, quizás esa tampoco es la realidad de por qué Jonás no quiso ir. Pero hay un indicio que nos podría lanzar el versículo o el capítulo 4 en el versículo 2, que son las palabras de Jehová, de Jonás, donde quizás él pensó, y como dice ese pasaje, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eras un Dios clemente y piadoso, tarde en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. O sea, en otras palabras, podríamos decir que quizás Jonás huyó. Bueno, la primera hipótesis que podríamos decir es que él huyó porque los ninivitas eran muy crueles y podían matarlo. Pero lo que nos dice el texto bíblico es que Jonás sabía que Dios los perdonaría. O sea, y son las palabras que él dice en el capítulo 4, versículo 2. Entonces,
Él no quería ir porque Dios salvaría a los ninivitas. Ahora, tenemos que entender que los ninivitas eran paganos, eran inmorales, eran pervertidos. Ahora, Jonás pensaba que la salvación no era para los pecadores, sino que solamente era para el pueblo judío y que solo ellos merecían la salvación, que era para los que tenían la ley. Y esto nos muestra claramente a un Jonás legalista, un Jonás lleno de odio, un Jonás religioso. Ahora, Jonás no se daba cuenta que no eran solo los ninivitas que necesitaban conocer la gracia de Dios, sino que el mismo Jonás, escúchalo bien, este profeta era el que necesitaba conocer la misericordia de Dios y la gracia de Dios. Experimentar lo que era el perdón de Dios. Es por eso que Jonás es el profeta desobediente, que no quiere ver cómo Dios tiene misericordia para con el otro. En contraste de nuestro Señor Jesucristo es increíble. Jesús es el Hijo obediente, escúchalo bien, que deja su gloria celestial, su gloria, y por amor a nosotros viene y muere en la cruz del Calvario. Y quiero repetir esta parte, o sea, Jonás es el profeta desobediente que no quiere ver cómo Dios tiene misericordia para con otros. Pero el contraste de nuestro Señor Jesucristo es que el Hijo de Dios es obediente y deja su gloria celestial para venir a morir por nosotros. Podríamos decir que Jonás es el hermano malo mayor de la parábola del hijo pródigo. Aquel que se queja que Dios tenga misericordia con otro. No sé si recuerdan las palabras. Tú has perdonado a mi hermano con todo lo que te ha hecho. O como dice el texto originalmente, después que ha gastado su plata o su dinero con prostituta, tú matas el becerro más gordo para él, y yo siempre que he estado contigo, que siempre te he obedecido, ni siquiera me has dado un cabrito para matar o para comer con mis amigos. Has preparado una fiesta. Ese es Jonás, el hermano mayor del hijo pródigo. Pero Cristo es el buen hermano mayor, que el que no aparece en la parábola. Y quiero detenerme en esto porque es importante. Cuando nosotros estudiamos, y lo decía en un sermón, cuando estudiamos la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo, en cada una de las parábolas, en la parábola de la oveja perdida, el pastor sale a buscar la oveja que falta. En la moneda perdida, la mujer busca, limpia la casa y hace todo lo posible para encontrar la dracma perdida. Pero cuando analizamos el pasaje del hijo pródigo, vemos que nadie sale en busca de él. Pero Cristo es ese hijo mayor, el que no aparece y que deja todo para ir a salvarnos. Quiero decir que el hijo mayor recibiera una parte más que su hermano menor, lo hacía responsable de velar por su familia. Él era el que tenía que ir en busca de su hermano, pero no lo hizo. ¿Sabes por qué? Porque tenía que pagar un costo y volver a compartir la herencia de su padre. Pero Cristo es ese hermano mayor que no aparece en la parábola, que, aleluya, vino a salvarnos, a sacarnos de nuestra posilga en la que estábamos, y nos saca y nos lleva a la casa. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ahora quiero decir que cada uno de nosotros somos pequeños Jonases. Porque Jesús nos manda a ir por el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Pero la misma falta de misericordia que vemos en Jonás es la falta de misericordia que vemos en nosotros mismos. A veces quizás es porque creemos que merecemos el evangelio. O quizás como Jonás, porque muchos han crecido en una familia cristiana, en una familia evangélica. Pero aquel que está fuera, perdido, no, ese no merece nada. Ese no merece perdón, no merece misericordia. Son como los ninivitas, y a veces somos pequeños Jonases. Es por eso que debemos pedirle a Dios un corazón misericordioso, un corazón de amor, un corazón de compasión. Porque muchas veces no tenemos, o tenemos ese corazón que tenía Jonás. Y eso es lo que nos hace huir de la presencia de Dios, o de lo que Dios nos manda, o de lo que Dios nos demanda por su palabra. Entonces que Dios nos ayude para que no miremos al que está allá afuera
como un ninivita más, como alguien perdido que no merece el perdón que yo he recibido, que no merece la gracia que a mí me ha alcanzado, que no merece el amor que sobre mi corazón ha sido derramado. Y por eso no cuestionemos el por qué, como muchos teólogos tratan de discutir el por qué Dios nos predestinó para salvación y tratar de buscar que a otros no. Demos gracias que somos escogidos. Demos gracias al Señor que Él nos ha perdonado y nos ha salvado. Ahora, yo quiero ver a través de este pasaje, quiero ver 4 detalles importantes sobre la vida de Jonás. Hay 3 detalles que voy a resaltar y un cuarto punto que también vamos a ver conforme a estos pasajes. Y lo primero que quiero que veamos es cómo Jonás se levanta para huir de la presencia de Jehová. Y mire, quiero explicar algo para que nosotros podamos entender cómo Jonás se levanta para huir a un extremo completamente opuesto de donde Dios lo había enviado. Mire, según algunos eruditos, España es lo último en la tierra. Jonás quería estar lo más lejos de Dios, o sea, él quería ir a la parte más remota donde Dios no lo pudiera encontrar. La pregunta es, ¿sería que Jonás nunca asistió a una escuela dominical? Es porque ahí es donde se nos enseña, o a todos los niños que tuvimos la oportunidad quizás de participar, es donde nos enseña que uno no puede esconderse de la presencia de Dios. Es más, es lo que los padres siempre le decimos a nuestros hijos. Tenlo en cuenta que donde tú vayas, donde tú estés, debajo de tu cama, en tu pieza, donde vayas, siempre el ojo de Dios estará ahí. Dios es omnipresente, Él está en todo lugar. Ni con una luz apagada podemos escondernos de la presencia de Dios. Y quiero llevarte a la escritura lo que dice el Salmo 139:7, donde dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Por eso digo, no sé si Jonás nunca asistió a una escuela dominical, o no sé qué pretendía Jonás creyendo que Dios nunca lo encontraría. El versículo 16 del capítulo de Salmo 139 también dice: mi embrión vieron tus ojos. Este salmo que he tocado, estos versículos, nos muestran la omnipresencia de Dios, una de sus perfecciones, y la omnisciencia de Dios. O sea, no solo Dios está en todo lugar, sino que Dios lo sabe todo. Ahora, Jonás estaba ciego si pensaba que podía huir de Dios. Ahora, si alguien piensa que puede huir de Dios, está ciego. Si crees que puedes huir de la voluntad de Dios, si crees que puedes huir de los propósitos de Dios, escapar de su mirada, estás muy equivocado. Por eso, qué es triste que un verdadero creyente, que un verdadero hijo de Dios vaya en contra de la voluntad de Dios, dándole la espalda a Dios pensando que no le va a pasar nada y que eso no le va a costar nada. Jonás nunca pensó el costo de huir de la presencia de Dios. Jonás nunca pensó de que lo que le costaría escapar y huir de Dios. Y eso es lo que nunca pensamos. Pero yo quiero decir que nadie puede escapar, nadie puede huir de la presencia de Dios. Donde tú vayas, si tú eres un hijo de Dios, allí Dios te buscará. Y si no obedecemos a Dios en la primera instancia, entonces Dios moverá todo para traernos de vuelta. Dios hará todo lo posible para llevarnos a su voluntad. Y eso implica disciplina, eso implica corrección, eso implica que veamos el juicio de Dios sobre nuestras vidas para llevarnos a su propósito. Tenemos que entender que Dios es el que gana. Y este libro de Jonás nos muestra cómo Dios va en busca de Jonás. Cómo Dios va y trae a Jonás y lo lleva al lugar donde Él quería que estuviera. El lugar donde Él quería que estuviera y el mensaje que Él quería que entregara. Es por eso que a veces en nuestra vida se ven diferentes situaciones y nos preguntamos: ¿por qué, Señor amigo? ¿Por qué me está pasando esto? Pero no hemos olvidado del mandato de Dios y queremos huir de la presencia de Dios. O como dije, a veces estamos tan ciegos que no nos damos cuenta de la voluntad de Dios y le damos la espalda a Dios.
Y eso fue lo que hizo Jonás. Entonces lo primero que quiero que veamos es esto. Cómo Jonás se levanta para huir de la presencia de Dios. Ahora, cómo Jonás se aleja de la voluntad de Dios. El texto que nosotros leíamos dice que Jonás huyó a Tarsis. Literalmente estas palabras en hebreo las leeríamos distendió. Esa es la palabra en hebreo. Distendió a Tarsis. O sea, en el mapa hebreo, ir a occidente era bajar y ir al oriente era subir. Dios le pidió a Jonás que subiera a Nínive, pero él bajó a Tarsis. O sea, todo lo opuesto. Ahora, es lo que nosotros muchas veces hacemos. Cuando Dios nos pide que subamos, nosotros descendemos según nuestros propios caprichos. Al igual que Jonás, a lo más hondo del fondo de la mar. Ahora, cuando nosotros vemos a un cristiano descender, ¿saben? Debiéramos orar para que llegue lo más pronto al fondo del mar, como le ocurrió a Jonás. ¿Para qué? Para que de allí la gracia y la misericordia de Dios nos pueda levantar. Porque cuando comenzamos a caer, tenemos que tocar fondo para darnos cuenta que necesitamos clamar a Dios, rogar a Dios, pedir su gracia, su misericordia, para que Él nos pueda nuevamente restaurar. Pero a veces nos dejamos llevar por nuestros caprichos, nos dejamos llevar por nuestros propios intereses. Y a veces no queriendo pagar el costo, no queriendo pagar el precio. Pero como dije, cuando tú veas a alguien que ha comenzado a caer, o si tú has comenzado a caer, y cuando digo a caer, cuando tú has comenzado a alejarte de la voluntad de Dios, lo mejor es que oremos para que puedas llegar luego a fondo. ¿Para qué? Para que puedas reconocer que necesitamos de Dios. Y aunque Dios tenga que mandar una tempestad o un gran pez como le ocurrió a Jonás, cualquier cosa para que dejes de descender y puedas comenzar a subir. Aquí Dios envía un pez. En unos sermones que estuve predicando acerca de Sansón, vemos que Dios a Sansón le puso un león, pero aún y así pudieron detener a Sansón. Ahora, no sé si tú necesitas o yo un gran pez que nos pueda detener para que podamos obedecer a la voluntad de Dios. Ese es el segundo punto. Entonces Jonás se aleja de la voluntad de Dios. Pero mira, el tercer punto, Jonás va a Jope y paga su pasaje. Y este es un punto muy importante que quiero compartir contigo. Y quiero decir que ese pasaje que Jonás va a Jope y paga su propio pasaje, a ver si lo podemos leer literalmente. Dice versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Mira lo que dice. Y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. O sea, el que este texto diga que él pagó su pasaje no es algo que el escritor quiso agregar para poder rellenar la escritura. No, esto está ahí porque nos quiere mostrar algo muy importante. Y eso quiere decir que Jonás tuvo que hacer una gran inversión para ir al otro extremo del mundo. Podríamos decir que él tuvo que romper, ¿cierto?, su alcancía o sacar todos sus ahorros que él tenía para poder pagar ese pasaje, para huir al todo lo contrario, al opuesto, donde Dios lo había enviado, donde él estaba. Ahora, ese pago de ese pasaje a Jonás no le sirvió para nada. No solo perdió su dinero, sino que perdió su tiempo, perdió sus fuerzas. ¿Para qué? Para huir de la presencia de Dios. Y eso es lo que sucede en tu vida y en lo que sucede en mi vida. Cuando hay rebeldía y pretendemos ir en dirección o contraria, pagamos nuestras propias consecuencias. Jonás quiso huir y ¿sabe lo que le costó? Pagar su propio pasaje. Pagar un costo por lo que él estaba haciendo. Y eso es lo que sucede cuando nosotros vamos en contra de la voluntad de Dios. Dios irá en busca de nosotros, pero los costos serán grandes. Qué diferente cuando nosotros obedecimos a Dios. Y ¿sabe? Cuando nosotros desobedecimos a Dios hay un costo. Cuando tenemos rebeldía,
hay consecuencias en nuestra vida espiritual, hay consecuencias en nuestra vida material. No es solo eso, hay consecuencias en la vida matrimonial, en tus hijos. Y comenzamos a descender y tenemos que pagar los costos de la desobediencia a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque hemos querido, y vuelvo a decir, detrás de nuestros caprichos o detrás de nuestros intereses. Y los costos son gravísimos, los costos son altos. Es por eso que aquí dice el texto que Jonás pagó su propio pasaje. Quizás piensas que has tomado el camino correcto como Jonás. Y a veces nos basamos en nuestra propia sabiduría, pero cada día vamos de mal en peor. Por eso, que Dios hoy abra nuestro corazón y podamos arrepentirnos y podamos volver a Él. Y podamos dar toda nuestra vida para volvernos de esa desobediencia que traen graves consecuencias para nuestra vida. Mira, quiero compartir un comentario que compara la vida de Jonás con la vida de Jocabed. Bueno, en Éxodo 2, 3, 9, allí encontramos la historia de Jocabed. Y creo que todos la conocen. ¿Cierto? Cómo esta mujer, con mucha fe en su corazón, esconde a Moisés en una canasta para luego echarla al río Nilo, confiando en que Dios guardaría y que Dios lo protegería. Y mira, estas son las palabras del comentarista, las cuales quiero leer. Y él dice, mira, siempre sucede de esta manera. Y escúchalo bien, cuando huyes del Señor, nunca llegas donde quieres llegar. Siempre terminas pagando el billete. Por otro lado, cuando haces las cosas a la manera de Dios, escúchalo bien, siempre llegas donde quieres llegar. Me gusta esto, y lo voy a repetir. Cuando huyes del Señor, nunca llegas donde quieres llegar. Siempre terminas pagando tu billete. Pero por otro lado, cuando haces las cosas a la manera de Dios, siempre llegas donde quieres llegar. Siempre llegas donde quieres llegar. Y los costos los paga Él. Jonás pagó un billete para nada. Pero mira la diferencia que hace. Dice, en cambio Jocabed, esta mujer llena de fe, recibió un sueldo por cuidar a su propio hijo. Mira la diferencia que hace este comentarista. Jonás huye de la presencia de Dios y tuvo un gran costo. El castigo de Dios, la disciplina de Dios, la corrección de Dios. Te pregunto, ¿llegó a Nínive? Llegó a Nínive. ¿Predicó lo que Dios le había dicho? Predicó lo que Dios le había dicho. Pero en un próximo sermón, si seguimos hablando de la vida de Jonás, voy a mostrarte cómo Jonás llega al fondo del mar. Y no creas que eso es algo tan sencillo. Lo lanzaron literalmente los marinos al mar y él comenzó a descender a lo fondo, a lo más profundo del mar. Y allí cuando se ahogaba, Dios tenía preparado un gran pez. Mira lo que voy a decir. Cuando apareció ese pez para Jonás, no piensas que Jonás estaba aterrado. Fue su salvación cuando estuvo dentro. Fue mejor que cualquier lugar, porque estaba dentro del pez que Dios le había enviado. No importa dónde tú estés, si estás en la voluntad de Dios, si estás guardado, cobijado por Dios. Esta comparación que nos hace este comentarista. Jonás desobedece y paga su costo. Pero Jocabed confía en el Señor, envía a su hijo por medio del río. Y el niño es encontrado por la hija de Faraón. La hija de Faraón manda a buscar a la misma madre, Jocabed, del niño, porque su hermana le aconseja que lo había seguido por el río. Lo aconseja a aquella mujer que ella conoce a una partera. Jocabed viene y la hija del Faraón le dice, cuídamelo. Y todo lo que él gaste o todo, miren lo que pasó con el samaritano. El buen samaritano que recogió a ese hombre que había sido robado. Y él le dice al mesonero, cuídame, todo lo que gaste, yo lo pagaré. Y esta mujer, la hija del faraón, ella le dice que todo lo que ella, mientras la cuida, ella le iba a pagar todo. O sea, te das cuenta, cuando yo desobedezco a Dios, los costos los pago y llego al propósito y a la voluntad de Dios. Pero cuando obedezco a Dios, es el que paga todos los costos. Él es el que
lo soluciona todo. Por eso cuando hacemos las cosas a nuestra manera, entonces pagamos los costos. Pero cuando lo hacemos a la manera de Dios, llegamos donde queremos llegar y los costos los paga Él. Jonás pagó un billete para nada. En cambio, Jocabe, esta mujer llena de fe, recibió un sueldo por cuidar a su propio hijo. Por eso Dios quiere que nuestra vida sea una vida de obediencia. Y no, Señor, es que no me conviene. Señor, no se ajusta a mis planes, porque como decía en algún sermón, cuando hablaba de cómo esperamos la venida de Cristo, y a veces estamos tan ocupados en nuestros planes y tenemos propósito para nuestra vida que no queremos que Él regrese hasta que se cumpla lo que quiero hacer o lo que estoy planeado o lo que me he propuesto. Pero Dios quiere que digamos: sí, Señor, obedezco a tu voluntad, cueste lo que cueste obedecer. Por último, quiero que podamos ver del versículo 4 al 9, donde dice que Dios hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, y quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid, echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Cuando vemos que ellos se dan cuenta que él es hebreo, inmediatamente se dieron cuenta que Jonás huía de Dios. Ahora, quiero que veamos aquí la ira de Dios que desciende contra Jonás, que es el último punto que quiero tocar. Porque resulta increíble que en vez de arrepentirse tras la ira, resulta que él se va a una bodega y se echa a dormir. O sea, yo creo que debemos despertar de ese letargo espiritual en que nos encontramos como iglesia. Creo que si estas cosas que están sucediendo en este tiempo no nos despiertan y nos hacen volvernos a Dios, entonces no sé qué podría hacerlo. No sé cuántos después de esto, cuando se permita que las iglesias se abran, no sé cuántos verdaderamente van a volver, si Dios nos da ese tiempo de poder volvernos a congregar. Y a veces las aflicciones que vivimos debieran hacernos volvernos a Dios, no solo en el dolor, sino posterior a eso. Pero resulta que Jonás, en vez de arrepentirse, baja a la bodega y se echa a dormir. Y este episodio, mira, contrasta grandemente con lo que sucede en el libro de Hechos, cuando Pablo se enfrenta a una tormenta y vemos que Pablo sale y le dice a los que estaban, a los tripulantes, que no tuvieran temor, no tuvieran miedo, porque nadie perecería en aquel barco. Si Jonás hubiese hecho lo mismo, de salir a la cubierta y decirlo: esto es por culpa mía, me arrepiento, no sé. Yo hubiese dicho como Pablo: no tengan miedo, ninguno perecerá. Y esto muestra el gran contraste que hay entre la vida de Pablo y la vida de Jonás. Pero más grande es el contraste entre Jonás y Cristo, porque Cristo también durmió, recuérdalo, durante la tormenta, Mateo 8:24. Ahora, los hombres que estaban con Jonás tenían mucho miedo de la ira de Dios, porque ellos sabían que la ira de Dios estaba con ellos. Pero mira, cuando los discípulos vieron detenerse el viento y la tormenta, dice la Escritura que tuvieron gran temor.
No porque Dios estuviese en contra de ellos, sino porque estaba delante de ellos y estaba sentado en la barca con ellos. O sea, tremendo contraste entre la vida de Jonás, la vida de Pablo y sobre todo la vida de Jonás y la vida de Cristo. Cuando nosotros huimos de la presencia de Dios, huimos de la voluntad de Dios como Jonás, Dios no está con nosotros. ¿Y sabes qué? Podemos esperar la ira de Dios. Podemos esperar el juicio de Dios. Podemos esperar la disciplina de Dios. Podemos esperar la corrección de Dios. Podemos esperar las olas y las tormentas de Dios. Siempre digo esto. Cada vez que nos sucede algo en nuestra vida, siempre lo llevamos a las pruebas. Estoy siendo probado. Otros más espirituales. El diablo me está atacando. El diablo me quiere destruir. El diablo me quiere quitar. Y como yo quiero repetir las palabras de alguien que dijo, el diablo no me puede arrebatar ni mi finanza, ni mi salud, ni nada. Porque mi vida, mi finanza, mi salud y todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos no está en las manos de Satanás, está en las manos de Dios. Qué tremendo. Pero cuando no estamos en las manos de Dios, como dije, podemos esperar la ira de Dios, podemos esperar la disciplina de Dios. Y es lo que muchos no quieren reconocer, los llevan a las pruebas y no quieren reconocer que están siendo disciplinados por Dios. No están reconociendo que están siendo castigados o corregidos por Dios. Por eso, cuando huimos de la voluntad de Dios, esperemos las olas, esperemos la tormenta. Pero cuando Dios está con nosotros en la barca, cuando estamos haciendo su voluntad, puedes exclamar como lo dijo Pedro, sálvame que perezco, como lo dijeron los discípulos. ¿Y saben lo que Él hace? Él viene y calma nuestra vida, calma nuestras tormentas. Y nos damos cuenta que el mismo Dios que despierta las tormentas es el mismo Dios que calma las tormentas. Es el mismo Dios que despierta las tormentas, es el mismo Dios que calla las tormentas. Ese que lo hace para que te arrepientas es el mismo que las calma, para que nos volvamos a Él, para que clamemos a Él. Ese es el mismo Dios amoroso que calma las tormentas en tu vida y que calma las tormentas en mi vida. ¿Para qué? Para que le adoremos, para que le sirvamos, para que le temamos y veamos las maravillas en Él. Mira, los marineros hacían todo lo posible por salvar su vida. Y esto ilustra la forma de cómo los hombres resuelven sus problemas. Tratan de hacer todo lo posible para salvarse de lo que vendrá. O de lo que cuando estamos viviendo una dificultad. Primero uno trata de hacer todo lo que puede, como lo hicieron los marineros. Lanzan todo lo que podían al mar para que se pudieran liberar. Cuando vemos la vida de los discípulos, en lo que hablaba anteriormente, los discípulos sacan el agua de aquello que rodea y hacen todo lo posible para arreglar su vida. Y eso pasa con nosotros, hacemos todo lo posible por sacar el agua de nuestra barca que se está hundiendo, pero cuando ya no podemos más, como lo hicieron aquellos marineros, clamaron a sus dioses. Y así lo hace hoy el hombre, así lo hacemos nosotros, clamamos a nuestros dioses de poder, de dinero, de fama, en fin, lo hace el mundo, pero también hoy la iglesia lo hace. Pero cuando ve que nada de eso funciona, entonces el último recurso es Dios. ¿Y qué hace el mundo? El mundo viene y te dice, cuando ya ha gastado todos sus recursos, viene y dice, clama por mí a tu Dios, quizás Él te oiga. Eres cristiano, clama a mí, clama a tu Dios por mí. No sé si te ha sucedido. Y así pasa con el mundo. El último recurso para el incrédulo es lo que hicieron los marineros. A ver si tu Dios nos ayuda. Ese es el último recurso del mundo. Pero para nosotros que somos diferentes a ellos, debe ser el primer recurso. Ahora, Jonás estaba durmiendo. Ahora la comparación con nosotros. El mundo está desesperado. La pregunta es, mientras esos marineros estaban desesperados, sacando y botando todo para poder calmar esa tempestad, Jonás dormía. El mundo está desesperado. Y quiero decir esto, te pregunto, ¿qué hacemos nosotros? ¿Dormimos?
El mundo no sabe qué hacer en medio de estas tormentas de la vida. Te pregunto, ¿eres tú como Jonás? ¿Estás durmiendo? ¿Eres un cristiano dormilón? Tiene que venir alguien como le ocurrió a Jonás. Despierta, marinero. ¿No ves que padecemos? ¿Sabes? Si callamos, este mundo nos despertará. Tarde o que temprano tendremos que hablar. Tarde que temprano nos preguntarán, como le preguntaron a Jonás, ¿quién tú eres? ¿De dónde vienes? Decláranos ahora que nos ha venido este mal. ¿Qué oficios tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Tarde o que temprano tendremos que sacar a la luz aquellas cosas y mostrar que somos creyentes. Jonás trató de callar tanto como pudo frente a ese interrogatorio agobiante, pero tuvo que testificar: soy hebreo. Ya que tanto insisten, soy hebreo. Y mira, y él añade: y temo a Jehová que hizo el mar y la tierra. Temo a Jehová que hizo el mar y la tierra. Esas palabras, temo a Jehová, es una palabra también tan gastada hoy día. Tengo temor de Dios. Y la usamos muchas veces para justificarnos delante de los demás. Pero no sé si Jonás no entendía que el Dios del cual huía, era un Dios omnisciente y un Dios omnipresente. Y creo que muchas veces nosotros hablamos de un Dios que no conocemos. Hablamos y predicamos, como lo he dicho, de un Dios que no conocemos. Por eso Dios tiene muchas formas de hacernos hablar. Y en este tiempo, Él usará esas formas para hacernos hablar y llevarnos donde Él quiere. Muchas formas de llevarnos donde Él quiere a veces son dulces, otras veces son muy amargas. Otras veces son muy dolorosas. Por eso lo importante es ser obediente a Dios. Si hay algo que necesitamos mostrar, es a Cristo en este tiempo. Mostrar el Evangelio. No luchar contra las autoridades, no luchar contra el gobierno. Dios nos ha mandado. La Escritura dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. No es una lucha humana, no es una lucha entre hermanos, no es una lucha en contra del gobierno, en contra de los que nos dirigen. No, esta es una lucha, como dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra espíritu, contra potestades en las regiones celestes. Pero hoy, en medio de esta desesperación del mundo y de lo que estamos viviendo esta pandemia, estamos viendo cómo el Evangelio no está siendo mostrado. No hablemos, por favor, de que estamos siendo perseguidos. No hablemos que el gobierno quiere acallar a las iglesias, porque no es así. No estamos sufriendo por el Evangelio y la Biblia es clara cuando dice que si hemos de padecer, que sea, creo que lo dice Pedro, que sea por Cristo, por el Evangelio, no por entrometernos en lo ajeno o no por hacer cosas a nuestra manera. Por eso es importante. Si callamos, Dios nos hará hablar. Ya muchas veces lo hará con dolor, muchas veces, como dije, muchas veces de una forma dulce, de una forma amarga. Pero lo importante es que seamos obedientes. Si hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, lo mejor es que estemos dispuestos y no nos demos tantas vueltas como lo hizo Jonás. No nos escondamos. Puede que hoy tú me estés escuchando y quiero finalizar y estés escondido en tu trabajo, estés escondido, no sé, en tu familia, estés escondido en la universidad, no sé, en el fútbol, no sé, en un bar, no sé dónde. Pero quiero decir que tenemos una misión y no podemos evitarla. Si tú huyes, si tú escapas, Dios irá detrás de ti y te traerá su voluntad y te traerá su propósito. Tenemos dos opciones hoy. ¿Lo hacemos a la manera de Dios o lo hacemos a nuestra manera? Si lo hacemos a la manera de Dios, entonces Dios pagará todos los costos. Pero si lo hacemos a la manera nuestra, entonces pagaremos nuestros propios costos. Y quiero decir lo que hoy estamos viviendo y padeciendo enfrente de lo que estamos viviendo esta pandemia. Creo que estamos pagando el costo
como creyentes, como cristianos. No estamos mostrando a Cristo. Somos unos Jonases más. Nos estamos escondiendo de la voluntad de Dios. Estamos huyendo de la presencia de Dios. Y las consecuencias están siendo devastadoras para nuestra sociedad, para nuestra familia, para todo lo que nos rodea. No estamos demostrando al Cristo de las Escrituras. Estamos luchando con armas, con nuestras propias armas. La Biblia dice que no es con espada ni con ejército, sino con tu espíritu. Y no estamos estamos luchando cuerpo a cuerpo. Esa no es la forma de pelear. La iglesia no es la que va a luchar a las plazas. La iglesia no es la que levanta pancarta y va a gritar frente, no sé, a la municipalidad o frente al Congreso. La iglesia de Cristo es la que ora y entendiendo que todo está bajo el control de Dios y que Dios todo lo permite. Dios no es creador del pecado, pero Dios permite ciertas cosas. Pero esa no es la forma de la iglesia de luchar. Hemos equivocado el camino. Otros nos hemos escondido y estamos escondidos en muchas cosas. Pero necesitamos levantarnos porque Dios nos moverá. Por eso decía, Jonás después de escapar, huir, se mete a dormir. Pero ahí es donde viene la ira de Dios. Y ya no saben lo que sigue más adelante. Y que lo estaremos analizando. Por eso hoy hago ese llamado. ¿Es a la forma de Dios o es a nuestra forma? Preguntémonos, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy viviendo esto otro? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto otro? Pero es quizás que la iglesia no estamos haciendo lo que Dios quiere. Estamos peleando con nuestras propias armas. No estamos levantando el nombre de Cristo. Levantemos el nombre de Cristo. Demostremos al mundo y a los que nos rodean que no somos como los demás. Que Dios nos bendiga hoy. Y que esta palabra que nos muestra el contraste que hay entre nuestra vida y la vida de Cristo, la vida de Jonás, la vida de Cristo, puede llevarnos a meditar que necesitamos de Cristo. Quiero invitarte a orar. Padre, en esta hora te agradecemos por este pasaje de las Escrituras o este libro, Señor, que ciertamente, como lo decía al principio, Señor, es un libro muy peculiar, diferente, porque el mensaje es la vida de Jonás, en lo que él vive y en lo que le sucede en su propia vida, Señor. Ayúdanos para no ser, Señor, hombres como Jonás, Señor, faltos de misericordia, faltos de amor por nuestro prójimo, faltos de amor por los que nos rodean, Señor. No mirando, importando que están perdidos, porque allí estábamos nosotros y tú nos rescataste de nuestra vana manera de vivir. Si hoy estamos aquí es porque tú has abierto nuestros ojos, te has revelado en nuestra vida y hoy te hemos podido conocer porque nos encontraste, nos alcanzaste y nos salvaste. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Amén. Cantamos juntos al Señor.
gracias sublimes. Perfecto es su amor. Gracias por ser parte de nuestro culto dominical online. Esperamos que la palabra de Dios haya sido de mucha edificación para su vida. Nos reencontraremos el próximo domingo para que a la distancia nos unamos y sigamos creciendo en gracia y sabiduría de Dios. Recuerda, somos iglesia. Gracias sublimes. No temeré, pues en tu amor seguro estoy. Tu salvación eterna es, eres fiel. Mi corazón confía en ti, mi guardador. Tu gracia es sin condición, eres fiel. Ni la vida o la muerte podrá separarme de ti, Señor.